Ya, vamos a comenzar a hacer primero un pequeño resumen de lo que vimos en la clase anterior para enlazarlo con lo último que es la sesión de hoy, que tiene que ver con las pirámides de expansión, de estabilidad, etcétera, de una población. Y finalmente una relación intraespecífica, que pasa dentro de una relación en la misma especie. Ya que como spoiler, la clase pasada les dije que íbamos a ver tanto la cooperación como la competencia. Lo vamos a explicar muy resumidamente en la última diapositiva. Pero antes, en la clase anterior vimos todo lo que tenía que ver con el crecimiento de una población. Cuando hablábamos de crecimiento de una población, hablábamos que el tamaño de la población, el número de la población, por ejemplo 45, constantemente comenzaba a aumentar ese número. 45, 50, 100, 150. Entonces, cuando había una constante en el aumento del tamaño de la población, cuando crecía, hablábamos del crecimiento poblacional. Y acá tenía unos factores bien importantes para entender por qué una población crecía. Y recuerde, esto lo hemos dicho hasta el cansancio, pero para que se le quede grabado para la prueba. Cada vez que las condiciones y recursos de un lugar sean completamente favorables, sean tolerables, estemos dentro de un rango óptimo, siempre va a haber un potencial biótico que tiene que ver con la cantidad de reproducción máxima que puede alcanzar una especie. Ahora, esta especie nunca va a crecer de manera infinita. Siempre va a haber un límite. Y ese límite lo va a realizar justamente el mismo ambiente. Ya, entonces, volviendo, cuando las condiciones y recursos son favorables, son tolerables, en fin, alcanzamos un máximo reproductivo que tiene que ver con el potencial biótico. Eso quiere decir que si las condiciones son favorables, crecemos más, porque nos reproducimos más, aumenta el tamaño poblacional por el aumento de la tasa de natalidad, entre otras cosas. Pero el ambiente también genera un límite, y ese límite se llama capacidad de carga, que es cuánto el ambiente puede entregar en recursos, en condiciones, y genera así un limitante. Cuando ese limitante es constante, yo lo voy a conocer como una resistencia ambiental, donde se va a estabilizar el crecimiento de una población. Ya no va a ser exponencial, sino que se va a estabilizar. Van a haber aumentos, disminuciones, aumentos, disminuciones. ¿Dónde se veía eso gráficamente? Gráficamente se podía observar bien clarito en el gráfico sigmoide o el gráfico logístico, que se representa con la curva S, donde teníamos un crecimiento lento en primera instancia, porque seguramente esta especie está recién llegando a ese nuevo ambiente, con buenas condiciones, y como las condiciones ambientales son tan buenas, experimento un crecimiento exponencial. Crece bastante rápido porque alcanzo mi máximo reproductivo, mi potencial biótico. Eventualmente, cuando me estoy acercando a esta línea roja, que vendría siendo la capacidad de carga de cuánto el ambiente es capaz de soportar el crecimiento de una población, en términos de recursos, condiciones, etc., cuando me voy acercando a la línea roja, la curva lentamente comienza a demostrar que el crecimiento de la población es más lento ahora. Vamos a llegar a la línea roja y va a haber un descenso en la cantidad de individuos. Hay una curva hacia abajo, bien poquito, pero se puede notar. Esto indica que en este punto o individuos murieron o individuos se fueron. Ahora, si se dan cuenta, después vuelve a subir la curva y sobrepasa la capacidad de carga. Posiblemente en la prueba les podría preguntar por esto. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ahora aumentamos y sobrepasamos la carga? Porque acá, como algunos murieron o bien se fueron, migraron, la cantidad de recursos, por ejemplo, la cantidad de comida que puede haber en el lugar, ahora sobra, porque algunos murieron y otros se fueron. Demostración de la curva descendente. Entonces acá, brevemente, como el recurso sobra, por ejemplo la comida, va a hacer que la población se vuelva a confundir y se vuelva a reproducir más. Y eso indica que hay una curva ascendente y sobrepasa la capacidad de carga. Ahora, ¿por qué después vuelve a bajar? Porque ahora hay más individuos que recursos. Hay más individuos que comida. Y eventualmente podría generar mayor cantidad de muerte o también de migración. Y ahí veo por qué la curva nuevamente comienza a descender. Después vuelve a subir nuevamente por un exceso de comillas, comida o recurso y de nuevo comienza a bajar porque ahora hay más individuos que recursos.
Entonces, todo esto de acá, que representa el número 5, tiene que ver con la resistencia ambiental, ya que se comparte en conjunto con la capacidad de carga, que es cuánto el ambiente soporta. Acá vemos una estabilización en el crecimiento, se mantiene estable en el tiempo, ¿ya? Y eso lo vimos en la clase anterior. Ya, tenemos que hablar ahora y relacionar lo que recién vimos del crecimiento de una población de características logísticas sigmoides con las pirámides de la población. El crecimiento yo lo puedo representar de 3 tipos de pirámides, y acá me voy a adelantar un poquito, espérenme. Yo el crecimiento de una población la puedo representar con 3 tipos de pirámides, o 3 formas, bien parecida a una pirámide. La primera se llama en expansión, que literalmente es una pirámide, si notan acá. ¿Por qué se llama en expansión? Porque estas pirámides de población, yo las voy a diferenciar en edades. Por ejemplo, individuos prerreproductivos, o sea, no se pueden reproducir acá, individuos que ya tienen la edad para reproducirse y individuos que ya no pueden reproducirse. Por ejemplo, si pudiéramos relacionarlo con la especie humana, de 0 a 14 años tenemos, no sé, niños, niñas, infantes, niños, niñas. En el reproductivo, si fuera la especie humana, sería todos los adolescentes, jóvenes y adultos, ya porque tienen esa capacidad de eventualmente reproducirse. Y cuando hablamos de esta etapa post-reproductiva, tiene que ver con ya tercera edad, donde la característica reproductiva de la especie humana ya se pierde. Ya un ancianito de 85 años no creo que se reproduzca. Ya. Entonces la primera nosotros vemos que es una pirámide de crecimiento en expansión. ¿Qué quiere decir esto? Esto es como un vistazo al futuro, porque si tengo, como sale acá, una base bien ancha de individuos que son prerreproductivos, por ejemplo, niños y niñas, en el futuro esto va a avanzar a la característica reproductiva. Entonces esto me va a garantizar que todos estos niños que están entre 0 y 14 años, prerreproductivos, y todos los que alcancen ya la etapa reproductiva, va a hacer que la población siga creciendo. Y como sigue creciendo, yo conozco que es un tipo de pirámide de población en expansión, porque tengo harto niño, harta niña, harto adolescente y harto adulto joven que se puede reproducir. En el siguiente caso tenemos una pirámide de población que se conoce como una pirámide estable. Y si se dan cuenta, ya no tiene forma de pirámide, ya es como más uniforme la forma que tiene. Si vemos acá los individuos prerreproductivos y los individuos reproductivos y los postreproductivos, en cantidades son muy parecidos, muy parecidos. Entonces, aquí me va a garantizar que los ancianos van a vivir más y que también los prerreproductivos y los reproductivos van a garantizar que esa población, el crecimiento sea constante. No que siga creciendo de manera indefinida, sino que el crecimiento es estable. En cambio, en el primero, en la pirámide de expansión, me indica que el crecimiento va a ir aumentando siempre. Y ya sabemos por qué. Por los recursos, condiciones tolerables y favorables. En el estable, ya las condiciones y recursos del ambiente tienden a ser un poco más limitados. ¿Ya? Por eso tiendo a tener esta forma como campana. Y la última es la población descrita en declive, ya que ya no tiene como una forma de pirámide, sino que tiene como una forma de, no sé, como de una hoja de árbol. Esto es súper importante. La pirámide de población en declive es sumamente relevante porque me indica que la población ni siquiera se estanca. El tamaño de la población ni siquiera se va a estancar en 45 individuos, por ejemplo. Y tampoco me está diciendo que va a crecer hasta los 150 y después va a aumentar a los 200. Todo lo contrario, que son 45, como dice que es en declive, esos 45 lentamente van a comenzar a disminuir el número. ¿Por qué? Porque si se fijan la forma que tiene, la cantidad de niños, niñas, que eventualmente en un futuro van a ser parte de los responsables de la reproducción humana, son tan poquitos que todos los que están en esta zona del reproductivo y el postreproductivo van a ser más, van a haber más ancianos que niños. Entonces, al ver menor cantidad de niños que eventualmente en un par de años se podrían reproducir, no lo van a hacer y la población va a envejecer. ¿Por qué? Porque los que son entre 15 y 45 años después van a ser los ancianos de 60, 80 años. Entonces, esto va a seguir aumentando hacia la vejez, pero disminuyendo hacia la niñez.
Y eso es sumamente peligroso porque si tengo menor cantidad de niños, me va a indicar que la población humana se va a envejecer. Y eventualmente, ¿qué podría pasar? Que la cantidad de individuos de esa población comienza a disminuir, porque entre más cerca de la vejez es más posible que yo muera, que la población vaya muriendo y vaya descendiendo el tamaño de esa población. De hecho, en Chile, el año pasado salió la noticia, en Chile se proyecta que aquí a 25 años más tengamos un tipo de crecimiento, una pirámide de población de crecimiento, en declive, porque no están naciendo niños ni niñas. Entonces, todos los que somos, los que ya estamos, ustedes, yo, que estamos en este rango, en el reproductivo, eventualmente nosotros vamos a seguir con nuestras vidas y vamos a envejecer. Y todos los niños que no están naciendo ahora, ¿cierto? Va a provocar que la población sea mucho más anciana, sea mucho más vieja. Y por consiguiente, aumente la tasa de mortalidad y el tamaño de la población se vea reducido. ¿Es peligroso? Es sumamente peligroso. Puede provocar una extinción perfectamente. Ya, y como bien sale acá abajito, una gran cantidad de jóvenes reproductores provoca que la población irá en expansión, porque tengo mayor cantidad, estoy garantizando que al tener más niños, más adolescentes, eventualmente voy a tener mayor reproducción y va a hacer que la población vaya creciendo, vaya en expansión. Pero al tener mayor cantidad de ancianos y menos cantidad de jóvenes y niños, ¿qué va a hacer? Va a hacer que la población vaya en declive, cada vez la población se vuelva más anciana, la capacidad reproductiva se vaya perdiendo y eso tiene repercusión en que no va a haber aumento en el tamaño poblacional porque no van a haber más nacimientos. Todo lo contrario, van a haber muertes. Ya, acá al ladito dice estructura etaria. Y acá yo puedo clasificar la estructura etaria en dos. La tasa reproductiva, que es justamente lo que aparece en las pirámides de población, que tiene que ver con las edades donde existe una mayor cantidad de reproducción. Y esto se aplica tanto en la población humana como en cualquier tipo de población. Ya, y el segundo tiene que ver con la tasa de la mortalidad. Y la tasa de mortalidad tiene que ver con que a medida que yo me acerque, según estas pirámides, la categoría post-reproductiva, tengo mayor posibilidad de morir. Entonces la esperanza de vida también se ve afectada en ese sentido. Entre más viejo, mayor posibilidad de muerte y la esperanza de vida se ve reducida. Por ejemplo, en una población cuya pirámide es en declive, la tasa reproductiva es baja, porque no se reproducen, todo lo contrario, la población se vuelve anciana. Y el número 2, la tasa de mortalidad comienza a ser un factor bien importante porque va a estar presente siempre. En cambio, esto se da vuelta si hablamos de una pirámide de población en expansión, donde la tasa reproductiva va a ser mayor y la tasa de la mortalidad va a ser menor. Y por eso en la pirámide de población se ve justamente así. La base bastante ancha y la cima bastante angosta. Ya, en esta tabla que aparece ahora en la diapositiva, entonces cuando escuche esto, vaya a la diapositiva de la tabla de estrategias de vida, tenemos dos tipos de estrategias que realizan los organismos, los seres vivos. Ya tenemos solamente dos. La estrategia tipo R y la estrategia tipo K. Acá para ejemplificarlo es mucho más fácil entenderlo, por ejemplo, que el de tipo R, la estrategia R, son organismos bastante chiquititos como por ejemplo los ratones, todos los roedores, ratones, conejos, los peces y los que son de estrategia K, ahí estamos nosotros, los humanos y organismos que son bastante grandes, las ballenas, los elefantes y en general los mamíferos. Ya, ¿cuáles son las características unas con otras? Y esta tabla es sumamente buena porque a mí me permite explicar la tabla en base a todas las cosas que ya hemos visto. Así que escuche con atención esta parte del audio. Ya, primero, el ambiente donde se encuentran insertos estos individuos, tanto en la estrategia R como en la estrategia K. En el caso de la estrategia R, los recursos son extremadamente ilimitados. Hay mucho recurso, hay harta comida, si así lo quiere ver. Y eso tiene una implicancia bastante directa, en el crecimiento de la población, porque al haber mucho recurso, mucha alimentación, va a hacer que estos individuos, como por ejemplo los ratones, tengan un crecimiento exponencial, un crecimiento exagerado en el tamaño de la población en poco tiempo.
¿Por qué se debe este? Porque alcanzan su máximo potencial biótico, su máximo de reproducción. En general, estos individuos de la estrategia de vida tipo R viven bastante poco. Como viven poco, tienen que realizar un proceso de reproducción bastante acelerado. Y eso me da la indicación de su tipo de descendencia, que es bastante numerosa y escaso cuidado parental. Esto me da inmediatamente luces del tipo de curva de supervivencia que va a tener. Porque recuerde, entre más crías yo voy a tener, entre más numerosa sea mi descendencia, menor va a ser el cuidado para todas esas crías. Y eso me va a indicar que la mortalidad de las crías es bastante alta. Porque tengo mayor número de crías, el cuidado no va a ser el mejor y va a generar que la mortalidad de mi descendencia sea bastante alta. Y eso es un claro ejemplo de la curva de supervivencia de tipo 3, que era así. Teníamos las curvas, teníamos la tipo 1, la de tipo 2, que era una recta, y la de tipo 3. Y yo cuando le explicaba la curva de supervivencia le decía que justamente los de tipo 3 tienen recursos ilimitados, se reproducen mucho, alcanzan su potencial biótico y el cuidado es poquito en el número de crías que van a tener, y eso es un ejemplo clarísimo de una curva de supervivencia de tipo 3. Su desarrollo tiene que ser bastante rápido y acelerado, porque viven poco, en general un año. La madurez sexual es a temprana edad. ¿Por qué? Porque nuevamente viven poco y tienen que dejar mucha descendencia, como el caso de los ratones y los peces. Reproducción. Generalmente se reproducen una vez, pero en grandes cantidades. Ya los peces tienen, por ejemplo, ciclos reproductivos breves, una, máximo 2 veces, pero la cantidad de descendencia que dejan y de crías es bastante elevada. ¿Por qué es única? Igual porque viven poco. Y el tamaño del organismo tiende a ser chiquitito el individuo, como el caso de los ratones, el caso de los peces. Ahora, viendo ahora la estrategia de tipo K, aquí es diferente. Es todo lo contrario. Acá tenemos en el ambiente recursos que son extremadamente limitados. Por consiguiente, tengo que ser bastante cuidadoso en cómo voy a utilizar esos recursos. Ejemplo de esto van a ser los mamíferos grandes, como los humanos, elefantes, ballenas, entre otros. Se representa su crecimiento poblacional mediante un gráfico logístico o sigmoide, donde va a estar en algún momento un crecimiento exponencial, pero después, como el recurso es limitado, eso quiere decir que está marcadísimo la capacidad de carga. Se me había olvidado el nombre. Está marcadísima la capacidad de carga, que es lo que puede entregarte el medio ambiente. Entonces vamos a tener un crecimiento exponencial y luego una estabilización. ¿Quién te la entrega? La capacidad de carga. ¿Por qué? Porque los recursos son limitados. Descendencia, muy poca cría. Muy poca cría. Y al tener una menor cantidad de cría en un ambiente que los recursos son limitados, yo voy a tratar de tener el mayor cuidado posible con esas crías. Y eso va a generar que la tasa de la mortalidad sea bastante alejada y bastante poca. Y así garantizo que pasen diferentes estadios de desarrollo estas crías. Entonces la mortalidad es bastante baja, muy baja. ¿Por qué? Por el cuidado parental en las crías. Esto es un vil reflejo en el caso de la curva de supervivencia, de tipo 1, ya donde la curva indica que recién cuando se alcanza la vejez ocurre un quiebre y comienza la tasa de mortalidad, pero ha pasado todos los estadios de desarrollo. En el caso humano, infancia, niñez, adolescencia, adultez, y en la vejez desciende la cantidad el tamaño poblacional porque se entiende que entre más viejos más posible que uno se muera. Tipo de desarrollo, lento, muy lento. ¿Por qué? Porque también responde al tipo de curva a la supervivencia. Entre más me demoro a llegar a la vejez, es porque estoy viviendo más y mi desarrollo también es sumamente lento. Madurez sexual, súper tardía. Por ejemplo, nosotros nos demoramos 13 años en llegar a nuestra etapa reproductiva. En cambio, un ratón a los 3 meses, 4 meses ya se puede reproducir. Reproducción cíclica. ¿Por qué es cíclica? Porque lo puede hacer más de una vez, porque justamente la esperanza de vida de estos tipos de individuos de estrategia K, de tipo 1, es de años. Entonces puede reproducirse más de una vez, como el caso de nosotros. Yo tengo 4 hermanos. O sea, no, somos 4.
Y el tamaño del organismo del ser vivo tiende a ser bastante grande. Nosotros somos muy grandes en comparación a un pez o un ratón, ni hablar un elefante ni una ballena azul. ¿Ya? Son mucho más grandes. ¿Por qué son más grandes? Porque viven más también. Cuando son más chiquititos, porque viven muy poco. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna pregunta de acá? Como les comentaba, esto resume bastante lo que hemos visto hasta ahora. Esta tablita es sumamente buena, muy buena. Yo creo que va a aparecer en la prueba en algún momento o apréndasela. Porque cada cosita que dice, cada flecha que está indicada acá tiene que ver con la que estaba arriba. Entonces, bastante buena esta tablita. Estúdiesela. Ya, lo penúltimo que tenemos que ver tiene que ver con cómo se regula finalmente el crecimiento de una población. ¿Cómo se regula finalmente el crecimiento de una población? Y esto lo vimos al principio de esta parte de las poblaciones cuando les mostré, por ejemplo, ese tipo de gráfico, donde hablábamos del rango tolerable, el rango de estrés fisiológico y el rango intolerable. Y ahí teníamos graficado un tipo de campana. Por ejemplo, la regulación se puede realizar mediante dos módulos. El primero tiene que ver con los factores que son completamente limitantes. Estos factores limitantes tienen que ver con la tolerancia y por eso evocaba ahora el gráfico que vimos al inicio sobre el rango tolerable, donde yo encontraba justamente un rango que era óptimo, donde el crecimiento, desarrollo y reproducción era bastante elevado, pero a medida que yo me vaya alejando del rango que es tolerable y me vaya a un rango que es estresante fisiológicamente para la especie o bien un rango ya completamente intolerable, eso justamente va a limitar el crecimiento de la población. Si estoy en un rango óptimo, crece más por una cuestión de inmigración y tasa de natalidad aumentada, pero cuando me alejo del rango óptimo y me voy hacia el extremo del rango intolerable, ya la cantidad de mortalidad comienza a aumentar, ya no hay nacimientos, comienza a aumentar la tasa de mortalidad y la tasa de emigración, los que se van, también aumenta. Ahora, tenemos otros dos factores que tienen que ver con la densidad poblacional. Y acá tenemos la clasificación de lo que son independientes de la densidad y los que son dependientes de la densidad. Por ejemplo, los que son independientes de la densidad poblacional tienden a regular el crecimiento de la población porque algo ocurre en el ambiente que va a eliminar individuos de la población. Va a generar que la tasa de mortalidad aumente y se estanque la tasa reproductiva. Ya la cantidad de reproducción y nacimiento se estanque. Por ejemplo, ¿dónde puedo encontrar esto en una población? Cuando ocurren eventos climáticos bastante desfavorables para el ambiente. No sé, un incendio, un tornado, un terremoto, entre otras cosas. Y el último que tiene que ver con la dependiente de la densidad, acá van a cambiar su estilo de vida. ¿Y dónde se va a ver reflejado este cambio de estilo de vida? En la tasa de la natalidad o en la tasa de la mortalidad. ¿Ya? Aquí van a haber cambios porque los recursos del ambiente se van a ver afectados. Por ejemplo, si yo cambio la alimentación, la regulo o por alguna razón la fuente de alimento de esa especie desaparece o se ve reducida, obviamente los recursos van a ser limitados y eso va a tender a que la población deje de crecer, ¿ya? Porque se va a regular su tasa de natalidad moderada por el recurso o bien su tasa de mortalidad también regulada por el recurso, por la cantidad que hay. Lo último que tenemos que ver de poblaciones tiene que ver con las interacciones intraespecíficas. Cuando hablamos de interacciones intraespecíficas, son todas las interacciones y relaciones que encontramos entre individuos de la misma especie. Y acá tengo dos. Tengo la cooperación y tengo la competencia, siempre entre individuos de la misma especie, ¿ya? No confundirlo porque cuando hablemos de comunidades, más adelante, también va a haber una competencia, pero va a ser distinta. Primero, la cooperación. ¿En qué se distingue la cooperación entre individuos de la misma especie? Es cuando entre todas, por ejemplo las abejas, entre todas cooperan para encontrar un beneficio común. Y ese beneficio común puede ser, como sale acá, encontrar una fuente de alimento, encontrar zonas de refugio, de protección, o bien para la misma reproducción. Entonces, por ejemplo, las abejas, ¿por qué hacen panales de abejas?
porque ahí encuentran y ahí almacenan su fuente de alimento, porque ahí, al estar encerrados en su propio sistemita, generan una especie de protección que los recubre del medio ambiente, y al mismo tiempo dentro de esa misma colmena podemos encontrar reproducción, pues ahí encontramos a la abeja reina, etc. Por otro lado, la competencia, y esto es lo último que veremos de poblaciones, la competencia tiene que ver con un combate directo entre individuos de una misma población. Por ejemplo, como se ve en el video acá, tenemos un par de individuos leones que están batallando, y esto básicamente ocurre por las siguientes causas. Por recursos alimentarios, por recursos de alimento. Ya, por ejemplo, si veo que uno de mis individuos de mi población se está escondiendo la comida para garantizar su sobrevivencia, eso va a generar competencia entre los individuos de la población. ¿Ya? ¿Para qué? Para alcanzar también ese recurso que le permita eventualmente sobrevivir. Por territorio. Cuando hablábamos la clase anterior sobre la distribución espacial que tienen las poblaciones, cuando por ejemplo es agrupada o agregada, veíamos que se agrupaban generalmente cerca de buenos recursos, buenas condiciones. Y yo daba el ejemplo de un arbolito con frutos. ¿Ya? Por ejemplo, no hay nadie en el centro de la sala porque no hay el alimento ahí, pero si está en un extremo, ¿qué va a tender a hacer la población? A agruparse ahí. Cuando noto eso, y hay individuos de la misma población que vienen del otro extremo de la sala, del otro extremo del territorio, y ven que están resguardando el recurso, eso va a generar eventualmente una competencia. La búsqueda de un nuevo líder generalmente se da entre los machos de una población. Y eso es súper importante porque comillas, lo vamos a llamar así, el macho alfa de estos leones que están peleando acá, por ejemplo, no solamente va a ser el líder como, tengo un trono, sino que el líder, el macho alfa, ¿qué garantiza? Garantiza mayor tasa reproductiva. Las hembras, por un proceso que se llama selección sexual, las hembras van a elegir a ese líder para reproducirse, porque supuestamente por una competencia tiene condiciones mucho más ventajosas en comparación al resto de los machos. Entonces aumenta la tasa reproductiva cuando hay un líder, se reproducen solo por él por una cuestión que se llama selección sexual, y esto ocurre mediante una competencia, ejemplo de una interacción intraespecífica en una población. Y dicho esto, hemos llegado al fin de las poblaciones y estamos listos para la prueba del día 8 de mayo. ¿Preguntas? Ya. Dele un like, no sea así. Véalo. Mira que los videos, los otros, con suerte 20 visitas y tengo hambre. Por favor. Ya, chao.